Hola chicos, aquí Kendry Vladimir con un nuevo video. Esta vez vamos a continuar con el tema de derivados, pero esta vez vamos a trabajar la sección 2.3 de Larson. En ella vamos a ver las derivadas por regla del producto, las derivadas por regla del cociente y derivadas también trigonométricas. Entonces chicos, en la siguiente parte de los ejercicios me dice, en los ejercicios 19 a 24, completar la tabla sin usar la regla del cociente. O sea, lo que me quiere decir es que mira, el regla del cociente no es la única opción a la hora de tú realizar derivadas que tengan que tener cocientes. Tú puedes simplificar y derivar de otras maneras, que eso es lo que más o menos quiere tratar estos ejercicios. Entonces, ¿qué podemos hacer? Me dice, mira, primero reescribe la función, después derívela y después simplifícala. Entonces, el primer paso es reescribirla. Vamos a reescribirla. ¿Qué cosas yo puedo hacer para sobreescribir esta función? Fíjense, ustedes saben que esto es una suma de términos y abajo dividido entre 7. Yo puedo separar esta expresión en dos fracciones de la siguiente manera. La suma que yo tengo en el numerador me va a quedar x al cuadrado más 3x. Entonces, yo cada término los puedo dividir entre el mismo denominador que tenían en común. Esto yo lo puedo hacer porque recuerden que hay una propiedad de la suma de fracciones que me dice que si yo tengo igual denominador, simplemente sumo los numeradores. O sea, me quedaría x al cuadrado más 3x sobre 7. Es como lo inverso a esa propiedad. Entonces, ¿qué yo puedo seguir para poder sobreescribirla más y poder derivar? Fíjense que realmente cuando yo derivo, yo simplemente quiero derivar la variable, que es la x. Las constantes que se multiplican o se están dividiendo en el término, yo las puedo sacar fuera de la derivada. Por ejemplo, estos 7 que están en el numerador, yo los puedo pasar a multiplicar al término x al cuadrado. Kendry, pero ¿cómo vas a hacer eso? Fácil. Simplemente el 7 que no tiene numerador, por así decirlo, yo lo voy a pasar fuera de esta fracción y aquí en el numerador yo le voy a poner un 1. Y eso multiplicado por x al cuadrado. ¿Por qué yo puedo hacer esto? Porque también, recuerden, si yo estoy multiplicando una fracción por un término, es simplemente multiplicar sus numeradores. ¿Y qué me quedaría? X al cuadrado sobre 7, que es lo que tengo en un inicio. Por lo tanto, el objetivo de esto es jugar con las operaciones que ya nosotros conocemos. Entonces, podemos hacer lo mismo para el 3x sobre 7. Entonces, más el 3 sobre 7, también yo lo puedo hacer lo mismo que hice con el 1 sobre 7. Lo único que aquí el 7 ya sí tiene con qué tener en el numerador. Por lo tanto, lo saco en conjunto. 3 sobre 7 por el x. Entonces ahora, como pueden ver, las variables quedan multiplicadas por sus respectivas constantes. Entonces ya yo puedo decir que esa es mi función sobrescrita. 1 sobre 7 x al cuadrado más 3 sobre 7 x. Ahora yo voy a proceder a derivar. Fíjense que esa derivada yo la puedo resolver por regla de la potenciación. Recuerden que la derivada de una potencia, ¿qué es lo que me dice? La derivada de una potencia lo que me dice es que eso va a ser igual a la potencia multiplicando por la variable a la potencia menos 1. Y recuerden que por derivadas yo lo único que tengo que hacer es aplicarle regla de la potencia a cada uno de los términos. Entonces, derivando, ¿qué me va a quedar? Derivada de x al cuadrado, porque recuerden que yo lo que derivo son las variables. Las constantes que están multiplicando yo no las voy a derivar, yo simplemente las saco afuera de la derivada. Entonces, ¿qué me va a quedar? 1 sobre 7 por la derivada de x al cuadrado. Derivada de x al cuadrado, bajamos la potencia 2 a multiplicar y a la potencia 2 le restamos 1. 2 menos 1, quedaría un 1 aquí que no se marca. Eso más la derivada de la variable x. Recuerden que yo siempre le digo que eso es simplemente la constante que la acompaña delante. En este caso, la constante que la acompaña delante es el positivo, obviamente. 3 sobre 7. Entonces yo lo pongo así mismo, 3 sobre 7. Y simplemente simplifico. La derivada me quedaría 1 sobre 7, 2x más 3 sobre 7. Y ya lo último que yo tengo que hacer es simplificar la expresión. ¿Cómo yo simplifico más esta expresión? Lo primero es que yo puedo multiplicar esta fracción 1 sobre 7 por el 2x, por lo que yo le mencioné anteriormente. Entonces si lo hacemos, 1 por 2x y lo ponemos en el numerador, quedaría 2x sobre 7 más el 3 sobre 7. La suma de fracciones, si yo tengo igual denominador, simplemente sumo los numeradores y los divido entre el mismo denominador que tienen en común.
O sea, esa sería la expresión simplificada. 2x más 3 sobre 7. Bien chicos, el segundo ejercicio que vamos a resolver es este. Y es igual a 6 sobre 7x al cuadrado. Como pueden ver, la función es un cociente. Yo tengo un término en el numerador y otro término en el denominador. Pero como les dije anteriormente, aquí yo no puedo usar la regla del cociente. Por lo que yo lo que voy a hacer es a reescribir la función, a derivarla y a simplificarla. Recuerden que siempre cuando tú no usas la regla del cociente para derivar, la mayoría de los casos, siempre vas a terminar usando la regla de la potencia. Trata de siempre sobreescribir la función a que te lleve a términos que tú puedas derivar por regla de la potencia. Como pueden ver aquí, así tal cual, yo no puedo derivar por regla de la potencia. Pero sí recuerden que hay una propiedad de las potencias que me dice lo siguiente. Si yo tengo x a la una potencia negativa, siendo n cualquier número, es decir, puede ser x a la menos 2, x a la menos 3 medios, etc. Eso va a ser igual a 1 sobre x a la n, es decir, la misma expresión pero mandándola al denominador. Igual con esta, 1 sobre x a la menos 2. Pero, ¿qué pasa? Si delante de la expresión yo tengo una constante, obviamente la constante que yo voy a poner aquí en el numerador no va a ser 1, sino la constante que lo acompaña aquí delante quedaría 2 sobre x a la 2. Entonces fíjense que es algo muy similar a lo que nosotros tenemos aquí. Como aquí yo tengo en el denominador una potencia que es positiva, yo la puedo mandar al numerador con potencia negativa. O sea, ¿qué me quedaría? La función, la potencia que es positiva en el denominador, la pasamos al numerador con potencia positiva. Me va a quedar 6 a la x a la menos 2 y todo eso sobre 7. Entonces, como pueden ver, ahora las dos constantes, el 6 y el 7, yo lo puedo poner aparte. Aquí delante 6 sobre 7 por x a la menos 2. Porque recuerden que si yo quiero multiplicar esa fracción por ese término, simplemente multiplico numerador con el término y quedaría exactamente tal cual como está aquí. O sea, la expresión yo no la estoy alterando. Pero fíjense ahora que ahora sí está en una forma que yo sí puedo derivar. Y esa sería la función ya sobrescrita 6 sobre 7 x a la menos 2. Ahora, el segundo paso recuerden que es derivar. Para yo derivar la función, lo que tengo que hacer es aplicar propiedad de la potenciación, porque eso es literalmente una potencia. Y recuerden que la derivada de una potencia es igual a la potencia x a la n-1. Entonces derivamos así tal cual como está. Recuerden que las constantes que están delante, en este caso el 6 sobre 7, yo no lo voy a derivar. Las constantes que están multiplicando a las expresiones se apartan, se sacan de la derivada y simplemente lo que se deriva son las variables. Entonces, la derivada de x al cuadrado, mandamos la potencia a multiplicar, que sería menos 2, y eso x a la menos 2 menos 1. Y esa sería la derivada 6 sobre 7 menos 2x a la menos 2 menos 1. Ahora, el siguiente paso es simplificar esta expresión. Para yo poder simplificar esa expresión, simplemente las constantes, lo primero que hago es multiplicarlas. 6 por menos 2 simplemente me daría menos 12 sobre 7. Y el x al lado menos 1, le simplifico las potencias, 2 menos 1 quedarían menos 3. Pero todavía eso yo lo puedo simplificar aún más. Esta potencia que es negativa, yo la puedo mandar al denominador con potencia positiva. O sea, me quedaría 12 sobre 7x al cubo. Y ahora sí, esa es la derivada lo más simplificado posible. Menos 12 sobre 7x al cubo. El siguiente ejercicio que vamos a trabajar es este. Y es igual a 4x a la 3 medios sobre x. Como pueden ver, aquí yo tengo cocientes de términos. Pero fíjense algo curioso. Los términos son iguales, son x. Por lo tanto, si yo quiero simplificarlo aún más la expresión, simplemente divido x a la 3 medios sobre x. Recuerden que para yo dividir términos que tienen la misma base, en este caso x, simplemente a la potencia de mayor grado, donde esté la potencia de mayor grado, le voy a restar 1. Aquí yo tengo potencia de grado 1 que no se marca y aquí yo tengo potencia de 3 medios. Recuerden que 3 medios es 3 sobre 2 y 3 sobre 2 es 1.5, por lo tanto es mayor a la del denominador. Entonces, como yo sé que la del numerador es mayor, lo único que yo voy a hacer es dejar la x en el mismo numerador porque la potencia es mayor y restarle
la potencia del denominador. O sea, me va a quedar de la siguiente manera. Y es igual a 4x a la 3 medios menos la potencia del denominador, del x del denominador, que sería 1. Entonces simplemente ahora simplifico esa expresión. Recuerden que 3 medios menos 1, para yo hacer esa resta de fracciones, en vez de yo poner 1, yo puedo poner 2 sobre 2. Kendry, ¿por qué 2 sobre 2? Para que ambos tengan el mismo denominador. Recuerden que 2 sobre 2 es 1, por lo tanto la expresión yo no la estoy alterando. Entonces simplemente resto o sumo los numeradores. 3 menos 2 quedaría 1 dividido entre el denominador común 2. Por lo tanto, en vez de yo poner esto aquí, voy a poner 4x a la 1 medio. Y esa es la expresión ya sobrescrita. Entonces ahora voy a proceder a derivar. Recuerden que cuando yo derivo, simplemente las constantes las aparto y la pongo multiplicando. Entonces, ¿qué me quedaría? Y' va a ser igual a 4 por la derivada de x a la 1 medio. Derivada de una potencia, recuerden, potencia la bajamos delante, me quedaría 1 medio x a la 1 medio menos 1. Y esa sería la derivada. Ahora, para yo poder simplificar más esa derivada, tengo dos cosas para hacer. La constante que yo aparté, que es el 4, se la multiplico a la fracción. Recuerden que cuando yo tengo un término que no es fracción por uno que es fracción, simplemente multiplico los numeradores. 4 por 1 me quedaría 4 y eso sobre 2. Y la potencia de la x. Entonces, 1 medio menos 1, eso va a ser igual a menos 1 medio. Pero vamos a hacerlo. Yo tengo 1 medio menos 1, en vez de 1 pongo 2 sobre 2 para que tenga igual denominador. Simplemente entonces ahora le resto los numeradores. 1 menos 2 sobre 2. 1 menos 2 me quedaría menos 1 y eso sobre 2. O sea, al final me va a quedar 4 medios x a la menos 1 medio. Pero fíjense, tengo potencia negativa. Y recuerden que le dije que si tengo potencia negativa, eso yo lo puedo mandar al denominador, como ven aquí, con potencia positiva. N es cualquier número. Y también aparte de eso, 4 sobre 2 es simplemente 2. Por lo tanto, quedaría 2 sobre, esto lo mandamos al denominador con potencia positiva, 2 sobre x a la 1 medio. Pero también hay otra propiedad, es que las raíces cuadradas, en este caso si yo tengo la raíz de un término n, y dentro de la raíz yo tengo x a la m representando la potencia de la x, y n representando el índice de la raíz. Eso va a ser igual a x a la potencia fraccionaria de m sobre n. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Aquí yo tengo en el denominador de la fracción un 2. Y como ven aquí, eso representa el índice de la raíz. Y m, que es el numerador, representa la potencia de la x. Por lo tanto, eso yo lo puedo expresar como 2 sobre raíz de x. Aquí m sería potencia 1, por lo tanto no se marca. Y aquí la raíz cuadrada sería 2, por lo tanto tampoco se marca. O sea, al final me quedaría 2 sobre raíz de x. Entonces, chicos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, denle like, suscríbanse y active la campanita. Dejen su comentario debajo de la caja de comentarios y nos vemos en la próxima con otro video.